¿Qué es una secta? Es un grupo de personas con comportamientos singulares. Siempre es un grupo de personas, no de cosas, ¿no? Son personas que se autoconvocaron o fueron convocadas con una serie de parámetros que las definen. Yo diría, fundamentalmente es eso una secta, ¿no? Ahora, dentro de esas sectas se pueden encontrar a personas que en otro momento tuvieron una actitud religiosa importante. Mismo se encuentran personas con una preparación intelectual importante. Entonces la pregunta que cabe es, ¿por qué se ha dado el caso de que personas que se encuentran intelectualmente preparadas o que tenían una preparación religiosa importante y hasta practicantes, terminan formando parte de esas sectas? En general, secta significa, o al menos tiene la connotación de separación, ¿no? Como usted dice, personas que pertenecían a una congregación, a una comunidad, se separan y forman un grupo. Pero también hay personas que pertenecían, que no necesariamente pertenecían a una congregación o comunidad religiosa, sino personas con ideales filosóficos o políticos que también se separan y forman un grupo con las connotaciones sectarias, ¿verdad? O sea, no siempre la raíz de una secta es una creencia religiosa, no siempre. Quizás la mayoría, pero no siempre. Las hay de convocatoria de otro tipo, ¿no es cierto? De tipo logia, por decir una palabra, ¿no es cierto? O de tipo agrupación para llevar adelante posturas o contenidos filosóficos o antropológicos del mundo, ¿no es cierto? Es decir, que nunca se puede considerar a las sectas como algo numéricamente muy grande. No, suelen ser reducidas y si se ensanchan mucho van perdiendo la característica sectaria, ¿no? Y empiezan lo que es tan humano, las internas. Entonces, mantener una secta, yo creo, a mi juicio, que entraña un cierto número mediano de personas, de convocados, no muy grande. Porque generalmente veo que ha llamado la atención por los finales trágicos que han tenido. Mesianismo primero, Sí. la petulancia de considerarse Cristos en la tierra otra vez, hijos de Dios otra vez, y en la terminación trágica, decía, el caso de Huayco, el caso de Guyana. Es decir, donde mueren hasta chicos o mueren la familia completa, detrás de un líder que le ha vendido algo que ellos han querido comprar. Hay algo vacío en la gente, por más de porque tenga buena formación o sean religiosos. ¿Hay algún vacío, algo que no se llenó y que los lleva a ser débiles e influenciables? Hay vacíos, algunos de tipo patológico, otros de tipo más humano, más normales, entre comillas, pero son vacíos existenciales que los llevan a una búsqueda ansiosa de una solución, ¿no es cierto? Otros son vacíos traumáticos producidos por algún trauma de niñez, de juventud, que a la larga se la cobra en la vida, ¿no es cierto? Pero no siempre es un vacío, ¿no? Una cosa que quisiera subrayar, en general, lo sectario supone un común denominador de fanatismo, ¿no? Hay un reduccionismo de los parámetros valorativos a lo fanático, a fundamentalismos muy fanáticos, ¿no? Entonces, como que la variedad de la vida, los matices de la vida no se conocen, los grises no se conocen, y entonces se van degradando todos esos grises
y esa variedad también se va como simplificando en el mal sentido de la palabra, haciendo uno, y entonces la idea fija, la idea única, la idea. En las sectas, la idea convocante tiene un papel sumamente importante. También hay que tener en cuenta que no todo grupo es sectario. Por ejemplo, me parece una injusticia muy grande decir que congregaciones evangélicas son sectas evangélicas. No, no son sectas, son congregaciones religiosas, iglesias. Por eso el documento de Aparecida se cuidó muy mucho de hablar de sectas cuando hablaba de las diversas confesiones, y solamente se reserva esa palabra para los grupos que tienen estas características que acabo de decir antes, ¿no? En eso creo que se ha progresado en la comprensión, ¿no? Hace 60 años cualquier grupo evangélico era una secta. No. Son hermanos en la fe. Esto como católico lo digo, ¿no? Son hermanos en la fe en Jesucristo, y que a raíz de una opción histórica, la Reforma, han tomado por ese camino, y por eso es posible un diálogo. Con las sectas no se puede dialogar, es otra de las características. Hay una dosis tan densa de autosuficiencia y de plenitud interna, pero para tener esa plenitud interna tienen que aislarse del resto, ser impermeables a toda idea o valoración que venga de fuera. Dicho en lenguaje cotidiano, como que se empachan de sí mismos, ¿no? de la idea de sí mismo, y no tiene cabida otra idea, otro punto de vista. Por eso las sectas no son tan comunes. Comportamientos sectarios es otra cosa, pero que no llegan a plasmarse en una secta. Pero no son tan comunes. Usted habló de mesianismo. Y es verdad, lo esotérico en una secta tiene una dimensión muy grande, muy grande. O sea, yo me salvo por la inmolación, por ejemplo, de los casos que usted mencionó, o por el sacrificio humano, o lo que sea. Las religiones del libro, para llamarlas así genéricamente, judaísmo, cristianismo e islam, abarcan la totalidad del ser humano. Ahora, esto relacionado a la actitud que tienen algunas personas de sumarse y hacerse daño perteneciendo a sectas. No dan las respuestas necesarias que todo ser humano tiene que tener en su relación consigo mismo, en su relación con su prójimo y en su relación con Dios. Sí que la dan. El problema es cómo yo me acerco a la palabra para recibirla. Voy a poner un ejemplo que no quisiera ofender, ¿no? O sea, lo tomo como puro ejemplo. Una persona que tiene una cierta alteración mental va a su sesión terapéutica y el terapeuta le dice: mire, no, este sentimiento que usted tiene se debe a esto, y le ordena la explicación de ese sentimiento. Pero esa persona queda todavía con una pregunta insatisfecha durante todo el proceso de sanación, hasta que por fin queda curada. La palabra de Dios es algo que hay que recibir con corazón abierto y con una cierta continuidad, ¿no? Y ahí uno va entendiendo y va ordenando su corazón. Los sentimientos y las valoraciones de su corazón las va ordenando de acuerdo a esa palabra, pero eso indica un proceso, no es de un día para otro. Y indica un buen manejo también de la palabra de Dios.
en cuanto a ese proceso que tiene que llevar a cabo una persona, si leyendo los clásicos, le había comentado lo de Séneca, pero hay otros también, se lee sobre la amistad, qué es la amistad, qué es el amor, para qué estamos en el mundo. Ya se hacían esas preguntas, que son preguntas que aparentemente ya tendrían que estar contestadas por lo que usted acaba de mencionar, ¿no? La relación que existe, el religare que hay entre el ser humano dentro de lo que es la religión. Lo cual, es decir, que pasó tanto tiempo y no aprendimos absolutamente nada, porque hoy en día nos seguimos haciendo las mismas preguntas. Entonces, debe haber algunas influencias en la actualidad que llevan al hombre a, no sé si el término es correcto, desviarse, perderse, o ir en el buen camino y creer que, estaba equivocado y toma el otro, cuando en realidad al tomarlo se equivoca. Bueno, usted mencionó los clásicos. Yo me acuerdo que un clásico decía que nadie se baña 2 veces en el mismo río. ¿Y qué quiere decir eso? Que el tiempo va cambiando a una persona, pero hay algo más grande todavía. La historia de una persona empieza con ella y esa persona tiene que hacer el proceso de crecimiento y maduración. Como un chico nace, tiene que hacer el proceso de crecimiento físico-biológico, psíquico. No le es dado, ya no nacen grandes y maduramente sí. Entonces el camino de la fe y de la palabra de Dios es el mismo. Cada hombre, cada mujer tiene ansias dentro que busca. Y eso es inédito para la persona, es singular, irrepetible. Aunque el camino de los pensadores te marquen un rumbo, pero vos tenés que hacer el camino. No viene hecho. O sea, la vida no es prêt-à-porter. La vida es un camino que hay que hacerlo. Entonces, yo voy recibiendo la palabra de Dios a mis inquietudes. Y yo tengo las mismas inquietudes que tenía Séneca, exactamente la misma. En otro ámbito, otra cultura, con quizás parámetros culturales distintos, más técnicas más desarrolladas, pero el ansia de eternidad, de encuentro con Dios, el ansia a la felicidad, el ansia de tener amigos y todo eso, eso es inédito de cada persona y eso lo tiene uno desde que nace y lo tiene que elaborar y hacer crecer. Claro, usted dice, no, los peligros en la sociedad moderna son mayores que en los de la época de Séneca. Y en realidad son peligros paralelos en cada época, ¿no? Cada época es distinto. No hay épocas mayores mejores o peores. Hay épocas quizás con conflictos más acentuados en un orden de cosas, otras no, qué sé yo. El siglo pasado, uno dice, pobre siglo, se tuvo que aguantar 2 guerras casi seguidas, ¿no? Bueno, evidentemente que ahí hubo una situación difícil que superar, que quizás otro siglo no la tuvo, pero otro siglo tuvo otras cosas distintas. Situaciones históricas distintas, pero el ansia humana es la misma. Es la misma en su generalidad. Es totalmente distinta para cada hombre y cada persona como la tiene que realizar. Es el respeto que Dios tiene por el camino de cada persona. Generalmente, o dígame si yo me equivoco, ¿no? Pero generalmente las sectas tienen un objetivo de ataque que siempre es la Iglesia Católica. O dígame si me equivoco o no. Generalmente es eso. Algunas cosas que han ocurrido con algunos pastores de la Iglesia pueden llevar a algunas personas a tratar de cambiar de iglesia y ponerse en una secta. Es decir, cuando el pastor puede no predicar con el ejemplo, o hay cosas que nosotros los católicos tenemos que cambiar. Está claro. Primero, yo no estoy de acuerdo con usted en que todas las sectas, así auténticamente sectas, tengan como gran enemigo la Iglesia Católica. Tienen como enemigo el resto de la gente, o el resto de las instituciones con más o mayor graduación, pero se defienden de todo, a veces el Estado en el que viven, ¿no?
Las que mencionó usted precisamente tenían como enemigo un cierto imperialismo estatal, ¿no es cierto?, de las zonas esas. Así que en eso no estaría tan de acuerdo. Yo creo que sí, la Iglesia también, pero no necesariamente lo único, ni necesariamente siempre. Se defienden de enemigos comunes que elaboran. Lo segundo, yo estoy en la Iglesia, un mal pastor me da un mal ejemplo, entonces voy y me afilio a una secta. No es tan así. A lo más me aparto de la Iglesia y quedo boyando ahí donde puedo, que me puede contener. Ir a una secta supone una atracción de tipo patológico muy fuerte, ¿no?, que no está en correspondencia con el mal ejemplo que me dio el pastor. Lo que sí es comprensible, y en eso sí lo asumo totalmente, que el mal ejemplo de un pastor aparta a la gente. Ya el profeta Ezequiel, ay de los pastores que se alimentan a sí mismos, que son pastores para usar la lana de sus ovejas y alimentarse con la leche de sus ovejas. Ay de aquellos, ¿no? Y Jesús tiene palabras muy fuertes contra aquel que da escándalo. Si el mal pastor escandaliza, el mal pastor dispersa, no congrega, no cuida. La figura del lobo vestido de oveja es un poco la que corresponde al mal pastor. Soy pastor, pero en el fondo no estoy totalmente consagrado a mi grupo religioso, para universalizarlo, ¿no? Sí. Porque quiero entrar Sí, en todas las religiones. Ha habido casos recientes. Y de todas las religiones, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero en el catolicismo soy más pastor si no soy fiel y no cuido a mi gente, a mi iglesia, ¿no? Para mí hay dos características que pueden marcar un mal pastor. Uno es el clericalismo, ¿no es cierto? Es decir, cuando el pastor se la cree y de alguna manera se impone con una autoridad de tipo tiránica, entre comillas, ¿verdad? Es decir, no es el pastor que acompaña, que se hace cargo, sino que impone de arriba y pone pautas clericales a una fe que es mucho más allá de lo clerical. Una fe que usted toma el Evangelio, y el Evangelio de Jesús no es precisamente un monumento al clericalismo, ¿no es cierto? Entonces es uno de los defectos que a uno lo hace mal pastor. Y el otro defecto es la mundanidad. Cuando un pastor es mundano, ¿cómo va a ayudar a ese pueblo que necesita de su palabra, de su oración, de su esfuerzo por la santidad? O sea, tanto el pastor excesivamente, el clericalista, por eso lo digo en sentido peyorativo, como el pastor mundano, dispersan al pueblo. No son buenos pastores. Y eso tenemos que decirnos la verdad. Y cada vez que una iglesia, o que la iglesia, o que grupos de católicos pasan por manos de pastores de ese tipo, o mundanos, o clericalistas, sufre y se dispersa. Claro, usted dice... El tipo va por buen camino, el resto que lo haga Dios. Me va a tener un trabajo. Hago lo que puedo. ¿Retomás? Bien. O sea, le hablaba de la mundanidad y del clericalismo como dos defectos de un pastor que lo convierten en un mal pastor y dispersan al pueblo. Ahora, vuelvo a afirmar lo que dije antes. Una persona que se aparta del rebaño, se aparta de la iglesia por el mal ejemplo de un pastor, no necesariamente va a buscar una secta,
porque para eso hace falta otro elemento, que es el que yo le dije, una cierta dimensión patológica, o al menos una cierta dimensión obsesiva o fanática o excesivamente fundamentalista. Ya que usted tomó el tema de la mundanidad del pastor, y estamos hablando en términos genéricos, de cualquier religión, que se aparta de ciertos cánones de comportamiento porque en realidad es un referente, es decir, el creyente ve en él lo que yo pretendo llegar a ser por medio de él. Sí. Hacia el Altísimo estamos hablando. ¿Cómo la Grey, la feligresía, en su fe, puede mantenerla y curarse ante un mal ejemplo, por ejemplo? Partamos de las generales de la ley. Siempre las generales. El mal ejemplo damos todos, sea pastor, sea oveja, todos. Todos tenemos pecados. Desde el muchachito, la muchachita, el hombre, la mujer, el anciano, la anciana, tenga la profesión que tenga. Todos somos pecadores. Mal ejemplo damos todos. Cuando uno mira demasiado el mal ejemplo del otro, Jesús nos dice, mira, no mires tanto la paja en el ojo ajeno, mira la viga que tenés vos en el tuyo, ¿no? Eso es una enseñanza evangélica que yo a veces les digo a las señoras, escúchenme cuando predico, ¿no? Es decir, a ver, ¿alguna de ustedes, de las señoras que están acá, se preguntó cuántas veces al día le sacan el cuero a la vecina? Bueno, ahí tiene una manera de no sobrellevar un mal ejemplo, por ejemplo, ¿no? En el camino de la fe, en el camino de la perfección religiosa, de cualquiera de los tres credos, se supone una cierta austeridad en el juicio de los demás. Jesús tiene palabras fuertes cuando dice, guay de aquel que escandalice, ¿no? Sea pastor o no pastor, escandaliza. Entonces, y al que escandalice a uno de estos niños, y hay niños no solo en sentido de edad, sino de inocencia, de corazón, de gente buena, más le valdría ponerse una piedra de molino y tirarse al mar, darse al cuello una piedra. O sea, es grave el dañar con el mal ejemplo a otros. Y eso lo hace cualquier hombre o mujer de fe. Por supuesto que la responsabilidad crece si esa persona en una comunidad es un dirigente de comunidad, un dirigente laico de comunidad, una dirigente laica de comunidad, más todavía si es un hombre consagrado o una mujer consagrada, ¿no? ¿Cuándo una secta deja de ser una secta? Cuando terminan las pautas que la constituyeron como tal, o sí, las motivaciones que la constituyeron como tal, los principios que las constituyeron como tal. Dicho en términos psicológicos, cuando termina el fanatismo que los aglutine. Lástima que algunos fanatismos han terminado con la muerte en ese caso. Ah, sí, de los que mencionó usted, Claro. El suicidio colectivo de algunas sectas, sí. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Un gusto haberlo conocido. La verdad, un placer ha sido mío. Muchísimas gracias. La última pregunta era, no va a haber a mía, digo, ¿cuándo termina? Cuando terminan muertos. Carolina, sería mucha molestia si me saco una foto con usted o usted conmigo, me saco con el rabino. Sí, no tengo problema. Yo le agradecería mucho. La verdad que es un honor. Para poner algo de esto vamos a tener bastante largo, pero la verdad me encantó. Estuvo cómodo, ¿no? No incomodé de nada.